Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes 22 de junio del año 2021. Hoy, mesa de análisis internacional, donde, como es costumbre, nos acompañan como anfitriones Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global, acá los martes y jueves en la tarde de Radio Mundo. Buen día, Gustavo. Buenos días, Emiliano, gracias por la invitación. Y Leo Harari, a quien ya tenemos la costumbre de escuchar desde París, Francia, aunque una parte del año la pasa acá en Uruguay también. Buen día, buenas tardes, Leo. Buenas para todos, Emiliano. Bueno, y para este primer tema que vamos a tratar en estos minutos, doy la bienvenida a nuestra invitada, otra conocida de la casa, Susana Mangana. Buen día, Susana. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Qué tal, Leo? Y muy buenos días también, Gustavo y audiencia. Un gusto volver a estar con vosotros en esta radio. Hablemos de España, por ahí vamos en el comienzo. En nombre de la reconciliación, el gobierno español indultó hoy a los 9 líderes separatistas catalanes que estaban encarcelados por el intento de secesión del año 2017. La novedad es muy fresca, se resolvió en el Consejo de Ministros hace minutos. Ayer, en un discurso que pronunció en el Teatro del Liceu de Barcelona, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, dijo que la razón fundamental de los indultos es su utilidad para la convivencia entre Madrid y Cataluña. Sánchez explicó que, aún comprendiendo los motivos del rechazo que la medida genera en el separatismo más radical y también en la oposición de derecha, pese a ese rechazo, el gobierno ha optado por abrir paso a la reconciliación y al reencuentro. Sánchez argumentó que esta decisión no les afecta a ellos, a los 9, se dirige a toda la sociedad y sostuvo que es un mensaje sobre todo para miles de personas que les apoyaron y se sienten solidarias, pero también para las miles de personas que reprobaron su conducta, pero estiman suficiente ya el castigo. Con este acto sacamos materialmente de la cárcel a 9 personas, pero sumamos simbólicamente a millones y millones de personas para la convivencia. Frente al teatro, cientos de manifestantes independentistas exigían otra medida, amnistía, un extremo que implicaría borrar los delitos cometidos por los líderes separatistas, una medida que para el gobierno español no tiene cabida en un régimen democrático. Por su lado, el presidente regional catalán, el independentista moderado Pere Aragonés, afirmó que con esta decisión del gobierno español se corrige una sentencia del Tribunal Supremo que fue injusta porque, enfatizó, organizar un referéndum no puede ser delito. La discusión es enorme en España. Está también la postura del Partido Popular, que hace pocos días, el 13 de junio, movilizó en Madrid a decenas de miles de personas, entendiendo que los indultos están únicamente motivados por el afán de Sánchez de mantenerse en el poder, ya que su gobierno minoritario necesita el voto de parte de los independentistas en el Congreso. Está entregando España a los nacionalistas catalanes, dijo el líder conservador Pablo Casado, acusando a Sánchez de promover una medida de gracia para dar un golpe de gracia a la legalidad. Flor de tema miren a qué año nos estamos remitiendo, ¿no? Ya pasaron 4 años, estos hechos son del 2017, se sana de esta forma esta herida, empieza a sanarse. Susana, empezamos contigo. Sí, muy bien. Efectivamente, como tú dices, en España este debate ha polemizado desde los programas de televisión, también de radio, pero creo que la gente empieza a estar un poco saturada y creo que todo esto tiene que ver con un desgaste, evidentemente, de los temas. Hay una saturación de discurso y sobre todo porque la gente hoy está pensando en cómo salir de la pandemia, en el tema del veraneo, también la medida que ahora va a introducir el gobierno de Sánchez de eliminar el uso de la mascarilla, lo cual a veces por parte de Vox o del PP se entiende como una estratagema más para distraer la atención y de alguna manera congraciarse y congratularse con el público que podría objetar los indultos. Pero yo creo que evidentemente es un buen paso. El diálogo siempre parece una mejor herramienta que seguir apostando a dividir y sobre todo a seguir fragmentando a una sociedad que ya está muy fracturada como es la catalana, Emiliano. Uh-huh. A ver, acá en el equipo, Gustavo, desde Montevideo, ¿qué otro elemento incorporas tú en el comienzo? No sé si vas por el lado del contexto o ya vas a examinar la medida misma.
Lo que pasa es que hay muchas, aunque no parezca, hay muchas aristas aquí. Tú decías hace varios años de esto. En realidad, la España de los indultos es la España de hoy. Es una España que está fragmentada hoy, que está polarizada, que no puede obviar los resultados electorales de Madrid de hace un mes, un poco más de un mes, donde la derecha se cohesionó y logró una interesante representación parlamentaria en Madrid que llevó al triunfo al líder del PP, el líder regional, Isabel Díaz Ayuso. Es decir, estamos en esa España donde realmente se está armando ahora sí ya dos bloques bastante consolidados donde se están mirando de reojo y están actuando en consecuencia. Las medidas en sí, más allá de lo que diga Pedro Sánchez, la realidad nos da señales bastante inequívocas. Pedro Sánchez no es que tuviera mayoría o minoría, directamente Pedro Sánchez llegó al poder o llegó a donde está ahora gracias a los votos de las colectividades, de las colectividades, de los grupos independentistas de las colectividades autónomas, bien dije. Realmente hizo una especie de menage así de votos de pequeños y medianos y grandes partidos, llegó con esos votos, algunos irreconciliables y contradictorios entre sí, pero que de alguna manera lo sostienen en el poder. Y bueno, mucha gente ve esto como una especie de pago de favores electorales por el apoyo de la izquierda republicana, por ejemplo, de Cataluña, a su ascensión al poder. Los indultados no demuestran en principio ningún tipo de arrepentimiento por lo que han hecho. Ese es un punto importante en el debate. En contra del indulto. Ese es un punto importante en el debate, ¿no? Como deslegitimándolo. Se puede adoptar un indulto cuando el indultado se mantiene en su postura plenamente. Emiliano, pero hay un punto, Gustavo. Hay una carta de Oriol Junqueras, el líder de RC, que evidentemente ha sido todo muy negociado, muy pautado, hasta en qué medios se ha publicado la carta de Oriol Junqueras, donde reconoce que la unilateralidad no es la vía, no es el camino para alcanzar la independencia. Y RC, en justicia, igual que Bildu, los independentistas del País Vasco como de Cataluña, se abstuvieron, o sea, no apoyaron, como sí hicieron PNV, por ejemplo, el BNG, el bloque nacionalista galego de la autonomía galega, o sea, de la Comunidad Autonómica de Galicia, fueron los que apoyaron a Sánchez. Entonces son matices, pero que en España, en el concierto que tenemos de autonomías... Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que con esos matices y con declaraciones como las del propio Junqueras, que dice que esto es un triunfo que demuestra las debilidades de los aparatos del Estado, por ejemplo, ese tipo de matices nos va dando pistas sobre lo que pregunta en el fondo Emiliano, es decir, esta es una medida que puede tender, como dice Sánchez, a un camino de reconciliación. Yo no encuentro una tesis convincente que nos lleve a ese estado de situación. Yo encuentro más bien un empoderamiento de los grupos independentistas después de esto, que están declarando que no están arrepentidos y lo van a volver a hacer. Entonces, no es que esté mal o bien, no podemos juzgar si está bien o mal lo que hicieron, no podemos caer en esa trampa, pero sí tenemos que ver que Sánchez está pretendiendo llegar a un lado donde por este medio no parece muy posible. Vuelvo al discurso de ayer de Pedro Sánchez en el Teatro del Liceu de Barcelona. Miren lo que dijo: casi siempre para llegar a un acuerdo alguien debe dar el primer paso. Bueno, el gobierno de España va a dar el paso ahora. Vamos a aprovechar cualquier motivo para propiciar el encuentro. La confrontación no ha servido para resolver ningún problema. Queremos retomar el diálogo político donde se separaron los caminos. ¿Leo? Está bien. Yo creo que es un llamado al diálogo. Lo que a mí me pone un poquito inconfortable es empezar la historia como con la nariz pegada al día de hoy. El independentismo con respecto a la corona española, nosotros los americanos del sur lo tenemos desde hace 2 siglos. La misma corona española, con el mismo nivel de corrupción que nos colonizó y de las cuales nos independizamos, de manera que no podemos, para empezar, no tomar en cuenta que el independentismo catalán no hace más que ponerse al día con un combate que tiene varios siglos. La segunda cosa es que están todavía sin
hacer las paces con la guerra civil. Cataluña pagó un precio muy alto y la dictadura que siguió de Franco, que fue apoyada por los nazis y los fascistas italianos, lo único que hizo fue preparar después para tener un Estado central y monárquico, cosa que se fue superando desde la muerte de Franco, la Constitución creo que fue del 78, que empezaron las autonomías, y ahora estamos con un país que ha logrado diferentes niveles de independencia, de autonomía de sus regiones, con capacidad para manejar sus propios presupuestos y relaciones y representatividad, que es un gran avance. Y en Cataluña costó más la cosa porque se radicalizaron más, porque ha sido uno de los lugares donde las luchas han sido más fuertes también, y en donde también estamos en una zona que es la segunda en riqueza de España, que tiene mayor interés y esperanza en poder aprovechar de esa riqueza, independizándose aún más. Yo creo que eso es el tema que, si me toca hablar de nuevo, puedo desarrollar. Pero para el tema de los indultos, que es un acto político, significa una apertura a un diálogo que estaba totalmente atrancado. Y recién es un primer paso, porque quedan muchas cosas, como la situación de Puigdemont y los otros que no están presos, sino que están exilados. Y la recomposición política, no hay que olvidarse que el PP, que era partido dominante, el PSOE y el PP, eran las dos grandes fuerzas, se desarmó de manera estrepitosa por problemas de corrupción y otros, y hubo una emergencia de corrientes nuevas que todavía no están consolidadas. Sí, has colocado, Leo, esta noticia, este hecho de hoy, en un contexto amplísimo, ¿no? Tanto en el tiempo como en sus dimensiones políticas, ¿no? Hiciste un esfuerzo grande. ¿Por qué? Lo que pasa que no, es muy difícil, te digo, meter la nariz en el microscopio. Acá hay mucha historia atrás. Además no son pueblos analfabetos recién salidos del cascarón. Hay realmente historia, cultura, lenguaje. Entonces no se resuelven así nomás. Si termino dándote la introducción a lo que yo quería decir luego, y es lo siguiente: la independencia catalana, con toda la simpatía que me pueda despertar como republicano y antimonárquico que soy, es prácticamente inviable. Porque si uno piensa el Brexit, el Reino Unido tenía y sigue teniendo la misma moneda, pero ¿te imaginás una Cataluña que no tenga derecho al euro? ¿O que tenga un euro que lo maneja un banco central del cual tú no perteneces? Que te acepte como Estado la Unión Europea, no puede ser, porque España tendría el veto para impedirlo, porque se necesita unanimidad para aceptar un Estado nuevo. Entonces, lo que pasa es que eso nadie lo dice en voz alta, Leo. Bueno, lo estoy diciendo yo. Claro. Se dice, pero... Perdón, Leo, yo coincido contigo. Creo que Cataluña o País Vasco, económicamente, lo sabemos aquellos que nos dedicamos a la observación de las alianzas internacionales, de la economía internacional, antes, durante y post pandemia, son países que, por más que tengan know-how, que tengan un capital humano muy bien preparado, y ciertamente Cataluña o País Vasco lo tiene, han invertido millonadas en preparar a sus jóvenes al altísimo nivel. Por eso también hay que entender las especificidades de las dos comunidades autonómicas más beligerantes en cuanto a la reivindicación de la independencia. No es casualidad que sean País Vasco y también Cataluña. ¿Por qué? Pues porque son más cosmopolitas, porque han mirado mucho más hacia Alemania que hacia la España profunda, donde gana votos Vox o sigue cautivando y encandilando a las masas el PP. En la Plaza de Colón, aquellos que encandilaron más, nunca sabremos el baile de cifras real, si fueron 25.000 los participantes o fueron 60.000 o 150.000, como llegó a decir la Policía Autonómica de Madrid. Lo importante es que allí tuvo un papel estelar Vox, ¿verdad? Pero no lo tuvieron Ciudadanos con Inés Arrimadas o, por ejemplo, Pablo Casado del PP, que, por cierto, en Cataluña los empresarios catalanes también le dieron la razón a Sánchez con los indultos. Tanto la Conferencia Episcopal, o sea, los sacerdotes y cardenales, como también el empresariado catalán,
le dijo a Sánchez adelante con los indultos, porque evidentemente en la España democrática que queremos seguir teniendo no cabe seguir abonando una posición que solo conduce a la fractura. Y yo creo que es sincero Sánchez cuando dice no es un indulto para los que no lo pidieron, para los 9 condenados y presos, sino que es de alguna manera un acto de conciliación y de reconciliación con aquellos que siguen apoyando las veleidades independentistas. Pero como tú dices, Leo, habrá que seguir avanzando en esta negociación para ver cómo sigue la autonomía de Cataluña, cómo sigue también la del País Vasco, que mira muy de cerca lo que ocurre con Cataluña, porque si Cataluña logra su independencia, no habría razón ninguna para no dársela a los vascos. Pero además de eso, España ha tenido que ser muy cuidadosa porque también entonces tendría que apoyar, y sistemáticamente hasta ahora en Bruselas ha vetado la independencia de Escocia, del Reino Unido. Con lo cual, todo esto está enrabado y tenemos que entender que es el hombre y sus circunstancias, podemos decir Cataluña en las circunstancias económicas actuales. Para seguir metiendo la nariz en el ahora y no en el ayer, evidentemente que hay un bagaje cultural, hay un idioma, hay una identidad propia catalana, pero no por eso quieren dejar de ser europeos. Bueno, todo no se puede tener. Quieres salirte de España, pero quieres seguir siendo europeo. Entonces tendrás que tramitar tu condición de Estado europeo y todo eso lleva un proceso quizá demasiado largo y ya vimos que los primeros que abandonaron Cataluña cuando se celebró el referéndum ilegal del 1 de octubre del 2017 fueron las grandes multinacionales, las grandes empresas, congresos internacionales que se dejaron de realizar en Cataluña, en Barcelona. Con lo cual, yo creo que Sánchez ha dado el primer paso, pero para cerrar un poco tu pregunta, Emiliano, desde mi perspectiva, no va a alcanzar. Es decir, aquellos que apoyan la independencia, aquellos que son independentistas, no lo consideran un indulto, quisieran ver una amnistía que no se va a producir porque esta decisión es reversible. Es decir, los condenados van a quedar todos absueltos, o no absueltos, perdón, para ser precisos en los términos, van a ser liberados, pero no absueltos de los cargos. No van a poder ejercer política, están inhabilitados de participar en la política y si acaso osaran de nuevo celebrar otro referéndum o cometer un acto doloso, entonces tendrían de nuevo que volver a la cárcel y todo el tiempo que se les ha condenado y condonado tendrían que servirlo en cárcel. Con lo cual, esto está sujeto a revisión, pero realmente yo creo que no va a ser suficiente porque hay esa fractura tanto en Cataluña como también existe por otra parte en el País Vasco, que por más que se han calmado las aguas y se han aquietado desde que se terminó con la banda terrorista de ETA, todavía hay una buena porción de la sociedad vasca que también anhela y ansía esa independencia que yo coincido con Leo, no la veo factible, no la veo por esas razones que he dado antes de manera muy simplificada. Susana, te dejamos porque te espera una clase, ¿no? Te espera tu actividad docente. Exactamente. También por videoconferencia, pero ahora mismo sobre las 10 de la mañana, acá, hora de nuestro país. Un abrazo y seguimos en contacto. Seguimos, muchas gracias a todos por este contacto. Buena jornada. Miro lo que dicen los oyentes. Chao. Bueno, hay, como podía ocurrir, claro, visiones divididas, contrapuestas. Martín, por ejemplo, está muy de acuerdo con Gustavo. Dice que no habría que agregarle nada a lo que señaló Gustavo Calvo. Y después agrega, en España hay una constitución vigente que justamente, si algo puede objetársele, es que dio excesiva autonomía a las diferentes comunidades. El independentismo solo aleja a los inversores, agrega en otro de los mensajes que mandó. Y después tenemos a Germán, que nos escucha en Barcelona misma, y dice que no está de acuerdo con el indulto, pero se pregunta qué otro camino queda para destrabar la situación. El PP no ha sabido gestionar este problema, y aunque el PSOE obtenga réditos electorales, creo que el indulto es la única alternativa válida. El problema solo tiene una salida política, no se resuelve de manera judicial, agrega este oyente. Gustavo. Claro, hay un problema que es un poco, me apoyo un poco en lo que dijo Susana antes de írselo, y también en lo que dijo Leo, porque en realidad acá no estamos tratando de legitimar una posición u otra, sino tratar de razonar si una medida concreta como esto de los indultos lleva a algún lado. Es bastante complicado a veces analizar esto con la presencia de un catalán, porque es muy poco simpático decir lo que dice Leo, por ejemplo, con lo que yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, no hay una vía de salida con una Cataluña independiente, no existe, ni siquiera moneda tiene. ¿Qué tendríamos que hacer? Los grandes trenes que bajan hasta Barcelona deberían frenarse en la frontera de Cataluña porque ahí cambiarían de país y en una Cataluña independiente España no estaría dispuesta a darle ni un vaso de agua, por ejemplo.
imaginándonos una situación conflictiva, ¿no? Es decir, hay miles de cosas que pueden suceder, pero que no van a suceder porque no tiene lógica que sucedan. Entonces, Cataluña es parte de esas autonomías que en la Constitución del 78, como dijo Leo, a partir de allí han sido reconocidas, han ido ganando cierta autonomía, pero también es cierto que España logró, y tenemos que reconocer eso, esa argamasa institucional que permitió que esas autonomías pudieran seguir coordinadas y bajo una misma, un país, digamos, o un Estado, en este caso, multicultural y también multinacional. Eso ha sido verdad también, no solo la autonomía de esas regiones. Esas regiones se han sabido comportar por decenas de años así. Ahora, ¿a dónde nos lleva esto? Bueno, ese es el gran problema, es decir, estamos hablando de que esto nos lleva a un diálogo, pero ¿dialogar qué? Si justamente los independentistas catalanes han sido los que han eludido todos los diálogos porque según ellos no hay nada que dialogar porque el único camino viable es la independencia. Si yo voy a dialogar con un independentista catalán, ¿estoy dispuesto a poner sobre la mesa la negociación sobre la independencia? Bueno, Pedro Sánchez no lo puede hacer porque no tiene la capacidad ni la legitimidad política para hacerlo, tampoco, aunque quisiera. Tampoco tiene el poder para poder hacerlo y tampoco el pueblo español le daría ningún tipo de respaldo llegado a ese extremo. Hoy estamos hablando de que, por lo que leí hoy de mañana, el 60% de los españoles no está de acuerdo con estos indultos, pero así estuvieran todos de acuerdo con estos indultos. No podemos llegar a esa situación que tantas veces le han criticado a Trump, por ejemplo, que siempre está presente en todos nuestros desvaríos, de llegar a esa especie de realidad aumentada o posverdad. Es decir, no va a venir la concordia porque Pedro Sánchez quiere que venga, o sea, va a venir porque naturalmente va a estar en el espíritu de la gente o no. Entonces, estos indultos van a hacer que salga de la cárcel o por lo menos se integren a la vida cívica personas que pueden integrar mesas de diálogo y pueden encontrar caminos del medio para poder dialogar. La evidencia dice que no. La evidencia dice que va a integrar, van a integrar la vida cívica personas que van a volver a militar y van a hacer otro referéndum lo antes posible, según lo han dicho. Entonces, no parece ser el camino. Leo. Bueno, yo creo que se abrió un diálogo que estaba totalmente atrancado. Quizá por una razón coyuntural, que era la necesidad de Sánchez de reforzar sus alianzas, de responder algunas promesas y digamos, de pesar más políticamente, pero también por una razón de fondo. Es muy difícil vivir con una espina así constantemente. Hay muchas cosas para hacer. Yo creo que sí hay una salida. Es increíble las provincias vascas, cómo consiguieron avanzar de a poco, pero sin cese, y desarrollar una industria propia e incluso relaciones internacionales propias y un alcance propio de su cultura y de su sector privado. Entonces, pero dentro de España, Leo, dentro de España, España ayuda. Es que, bueno, ¿por qué no lo haría Cataluña, que por otro lado tiene mucho más alcance a nivel exterior, porque está en el Mediterráneo, porque tiene un turismo masivo, porque tiene los mejores medios de comunicación? No, podrían hacerlo. Yo creo que lo razonable, si es que lo razonable tiene una chance, es de negociar una autonomía en donde resulte satisfactorio para las dos partes. Igual, porque no es inocente lo que yo dije al principio, igual está la herida de la República ahí adentro. En el fondo, sin que nadie se anime a decirlo claramente, también está ahí la fragilidad y la decadencia de la monarquía. No sería lo mismo con una monarquía muy prestigiosa y fuerte a nivel internacional. Hoy es mucho más débil y poco representativa, y eso también abre las ganas de seguir hablando de independencia, pero no va a haber jurídicamente una situación de independencia en el corto plazo. Sí puede haber una muy buena negociación favorable para los catalanes. ¿Te quedó un apunte cortísimo, Gustavo? Sí, yo no veo eso que veo. Sinceramente, yo veo una Cataluña que va a ser fuerte en cuanto sea también España. Aquello de soy catalán y por lo tanto soy español.
que algunos grupos lo están diciendo. En cuanto a la corona en sí, tampoco veo eso. Yo veo justamente un empoderamiento de fuerzas que son monárquicas. Isabel Díaz Ayuso terminó su juramento diciendo por el rey Fernando VI, que no estaba no estaba en el texto del juramento. La mayoría de los españoles están de acuerdo con la monarquía. Esta monarquía hay que diferenciar y dar un poco fino, ¿no? O sea, no estamos hablando de monarquías que son iguales a la de Bélgica, a la de Holanda, a la de Inglaterra. Cada monarquía tiene su particularidad y su llegada o no al pueblo. Este rey no es el rey emérito, es otro rey. O sea, muchas cosas se van dando para que haya una especie de identificación con la corona que sigue bastante vigente en España, a mi criterio. Ya seguimos en esta mesa de análisis internacional, ponemos el foco en otra parte del planeta, o mejor dicho, en dos partes, o en una relación entre dos países.